Hola muchachos, bienvenidos nuevamente a clase. El día de hoy vamos a observar la definición sobre mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Comencemos con mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de dos o más números es el menor múltiplo común de dichos números diferentes de 0. Para poder entender esa definición, vamos a observar en primer lugar los múltiplos de un número y cuando un múltiplo ya se repite va a ser común entre ambos. En este ejemplo lo podemos observar más claramente. Dice: en verano, Pedro hace riego de su cultivo, riego quiere echarles agüita, de la siguiente manera: cada 3 días hace riego al cultivo de cebolla, cada 4 días hace riego al cultivo de papa y cada 6 días al cultivo de frijol. Entonces, observemos que varía entre estos días, ¿no? Cada 3 días a la cebolla, cada 4 días al cultivo de papa y cada 6 días al cultivo de frijol. Si suponemos, si hoy hace riego a sus 3 cultivos, ¿cuántos días transcurrirán para que haga el riego a sus 3 sembrados el mismo día? ¿Cuántos días, si hoy hace riego a los cultivos, cuántos días tienen que transcurrir para que vuelva a ocurrir lo mismo? Le vuelva a hacer riego a los 3 cultivos el mismo día, que es el enunciado. Para observar eso, observemos que aquí dice múltiplos de 3, 4 y 6. Múltiplos de 3, múltiplos de 4, múltiplos de 6. ¿Qué es el múltiplo? El múltiplo es un número de tal manera que si nosotros lo multiplicamos por el 3, por un número entero, puedo obtener ese número. Por ejemplo, 3 es el mismo múltiplo del mismo 3, porque 3 por 1 es 3. 6 es múltiplo también de 3, ¿por qué? Porque 3 por 2 es 6. En este lugar, que corresponden a múltiplos de 3, también se aclara que en múltiplos de 3 tiene que estar el 9, el cual, por algún motivo, se me olvidó de colocar en el tablero. Pero después del 6 sigue el 9, que también es múltiplo del número 3. ¿Listo? 12 también es múltiplo de 3, porque si a 3 multiplico por 4, llego al 12. 5 es múltiplo de 3, porque si a 3 lo multiplico, por ejemplo, por 5, llego a 15. Así sucesivamente. Al 3 lo tengo que multiplicar por otro entero, y los números desde 3 hacia adelante, que sean van a ser múltiplos de 3. En este caso, 3, 6, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 y 39. Por ejemplo, 30 es múltiplo de 3 porque ¿con qué número multiplico al 3 para llegar al 30? Lo multiplico 3 por 10, 30. Así tiene que ir saliendo el resto. Además de eso, de obtener el múltiplo, ¿qué quiere decir el múltiplo de 3? Quiere decir, si hoy le hizo riego al cultivo de cebolla, después de 3 días tiene que volver a hacer riego al cultivo de cebolla. 3 días. Después, a lo que llegue a 6 días, tiene que hacerle riego al cultivo de cebolla. ¿Por qué? Porque es cada 3 días. Hasta aquí hay 3 días. Si le sumo 3, llego al 6. Si le sumo 3 al 6, 3 días más, llega al 12. Entonces cada 12, a lo que llega a 12 días, también tiene que hacerle riego al cultivo.
Si al 12 ya está en el 12º día, si le sumamos nuevamente 3 días, llega al 15. Esa es otra forma de ver los múltiplos, ¿no? Irle sumando el mismo numerito. 15. Si le sumamos otros 3, 18. Si le sumamos otros 3 días, 21. Asimismo, cada 4 días hace riego al cultivo de papa. Tenemos los múltiplos de 4, le hace riego hoy, después de 4 días, el primer numerito le tiene que volver a hacer riego, y después le sumamos nuevamente 4 días, llega a 8, 4 más 4, 8, le tiene que hacer riego de nuevo al cultivo, estamos en 8. Al 8 le sumamos nuevamente 4, 8, 9, 10, 11, 12, llega al 12. Al 12 día también tiene que hacerle riego, al 12 le sumamos 4, llega al 16, le sumamos 4 y llega al 20. Entonces miren cómo se observan los múltiplos de 4, ¿no? Los múltiplos de 4 lo podemos observar de dos maneras. La primera manera, este número tiene que ser, por ejemplo, para observar el 12, es múltiplo de 4 porque si a 4 lo multiplico por algún número, tengo que llegar a 12. 4 por 3, 12. Esa es una manera de observar todos los múltiplos. Y la otra manera es irle sumando la misma cantidad al primer elemento. El primer múltiplo de 4 es 4, porque 4 por 1 es 4, y de ahí se sigue sumando el mismo 4. 4 más 4, 8, más 4, 12, más 4, 16, más 4, 20. Asimismo, obtenemos los múltiplos de 6. 6, 12, 18, 24, 30, y quiere decir que en este número de días tiene que hacerle riego al cultivo de frijol. En el día 6, en el día 12, en el día 18. Y hoy también que comenzó hoy a hacerle el riego, ¿listo? De hoy, primero partimos, de hoy contamos 6 días, llegamos al primer múltiplo, ¿listo? 6 días, sumamos otros 6 días más, 12, llegamos al segundo múltiplo y además de eso en este 12º día también tiene que hacerle el riego. Asimismo tenemos los múltiplos del 6 que son 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66 y 72. Los múltiplos continúan. Los múltiplos continúan. Por eso en cada uno de esos están puntos suspensivos. Ahora observemos los múltiplos que son comunes. ¿Qué quiere decir? ¿El 3 se repite aquí? ¿El 3 que está en múltiplo de 3 se repite aquí? No. El 6 tampoco. ¿Listo? El 4, por ejemplo, que es múltiplo de 4, no se repite tampoco, ni arriba ni abajo. El 12 tampoco se repite. El 6. El múltiplo de 6 es 6. Se repite el múltiplo de 6 y también se repite el múltiplo de 3. Pero no se repite el múltiplo de 4. Por lo tanto, 6 no es múltiplo común de todos 3 números. Del 3, el 4 y el 6, porque se tiene que repetir en todos 3. Observemos. En este caso, los múltiplos que se ven son el 12, el 24 y el 36, ahí está bien. Pero el menor múltiplo común es 12. Entonces, observemos, el 12 se repite en múltiplo de 3, sí. El 12 se repite en múltiplo de 4, también. 12 se repite en múltiplo de 6, también. 24 se repite en múltiplo de 3, se repite en múltiplo de 4 y se repite en múltiplo de 6. Y el 36 de la misma manera. 36, 36 y por acá tiene que haber otro 36. Aquí está. Entonces, aquí dice los múltiplos que se ven. ¿Por qué dice los múltiplos que se ven? O sea, que se observan. Porque los números como continúan, si nosotros continuamos de esa manera, tenemos que encontrar más múltiplos, por allá, bien lejos. Pero no nos interesa encontrar más múltiplos comunes, ¿por qué? Porque lo que estamos buscando es el mínimo con un múltiplo, o sea, el múltiplo, el que se repita, pero el más pequeño. Y observando estos 3 primeros, el más pequeño ya se observa que es 12. Entonces no se necesita sacar los mínimos comunes múltiplos. Es el 12 más pequeño. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 3, 6, de 3, 4 y 6 es 12. ¿Qué quiere decir?
que hoy le hace riego al cultivo, pero al transcurrir 12 días, él tiene que hacerle nuevamente riego a los 3 cultivos el mismo día, porque en 12 se va a repetir estos múltiplos, y es el menor. Entonces, en 12 días es el primer día que él tiene que repetir riego a todos los 3 cultivos en el mismo día. Después, el 24 nuevamente les tiene que repetir riego, pero el 24 ya no es mínimo como un múltiplo, solo es con un múltiplo, es como un múltiplo para los 3, pero el mínimo como un múltiplo es el primer día que se va a repetir el riego a las 3 cosechas, que es en el día 12º. ¿Listo? Estos mínimos comunes múltiplos también se los puede obtener de la siguiente manera. Dice, otra forma de hallar el mínimo común múltiplo es descomponer los números en factores primos, donde el mínimo común múltiplo es el producto de los factores comunes y no comunes elevados a la mayor potencia. Con eso explicamos que, en resumidas cuentas, nos tiene que dar el mismo resultado, porque vamos a hacer el mínimo común múltiplo nuevamente de los mismos números, 3, 4 y 6. Factores primos, ¿qué quiere decir? Factores primos quiere decir que no tengan más divisores, sino el mismo y el 1. Por ejemplo, en este caso, el 2, el 3 solo se dividen por el mismo y el 1. ¿Listo? Solo se puede dividir el 3 por el mismo 3 y por 1. Esos son primos, números primos. Y aquí lo que nos pide es que convirtamos, por ejemplo, 6 es el mismo 6 de allá, ¿no? El 6 es igual a 2 por 3. Este es primo y este es primo, y al multiplicarlo nos tiene que dar 6. El 4 es igual a 2 por 2, que eso es igual a 2 a la 2. Igual son factores primos, y al multiplicarlos me da 4. Pero ¿cómo obtenemos estos factores primos? Estos factores primos los tenemos que ir obteniendo dividiendo el número de la siguiente manera. Colocamos el numerito, colocamos una barrita, y como este ya es primo, no puedo dividirlo más sino con el mismo y el 1. Entonces 3 dividido entre 3 me da 1. El 4 no es primo, entonces me toca descomponer los factores primos. A 4, primero comienzo del número primo más pequeño y voy subiendo. Primero comienzo con el 2. A 4 le saco la mitad, me queda en 2. A 4 le saco la mitad, el 4 me queda en 2, y el resultado lo coloco debajo del 4. Y a este 2 le vuelvo a sacar la mitad, el 2 me queda en 1 y el resultado lo coloco en 1. Y de esa manera, aquí podemos observar, el 3 no queda sino 3 igual a 3. Pero aquí me tiene que quedar esta parte de acá, la parte derecha, se va a multiplicar. 2 a la 2, que 2 a la 2 es lo mismo, 2 por 2, es lo mismo. Si no, simplemente lo estoy colocando en forma de potencia, 2 a la 2, es lo mismo, ¿listo? 2 a la 2 es igual a 4, porque 2 por 2 es 4. Ahora sí, el 6, le saco la mitad al 6, la mitad de 6 me queda 3, el 3 lo coloco debajo del 6, y a este 3 que me quedó, como ya es primo, le saco de nuevo la mitad y me queda en 1. Y de igual manera, los del lado derecho se multiplican y me tienen que dar el número original, 2 por 3. Aquí, como no se repite el 2, ya no le puedo elevar, ¿listo? Ahí ya se sabe que va una vez el 2. 2 y el 3 tampoco se repite, 2 por 3 me quedaría, ¿listo? 2 por 3, 6. A ver. Entonces, y en esta segunda forma de obtener el mínimo común múltiplo dice que el producto de los factores comunes
y no comunes. Aquí primero obtuve producto, observar el número como producto de factores. Y en segundo lugar dice que obtenga los elementos comunes y no comunes. Por ejemplo, explico, el 3, está el 3 aquí y está el 3 acá. Aquí el 3 está elevado a la 1, acá también elevado a la 1, porque no hay numerito, quiere decir que está elevado a la 1, ¿listo? Porque no hay número. Entonces, el 3 tenemos que colocarlo aquí. El 2 lo podemos observar, que aquí no hay 2, no se repite, aquí el 2 está 2 veces, por eso está elevado a la 2, y aquí está el 2 elevado a la 2, una vez porque no hay número. Cuando no hay número, quiere decir que está elevado a la 1. Entonces, ¿cuál es mayor? ¿Este o este? El mayor es este, porque está elevado a la 2 veces. Y dice factores comunes y no comunes, elevados a la mayor potencia. Entonces tengo que escoger el que esté elevado a la mayor potencia. Este no lo escojo, sino el de acá, que está elevado a la mayor potencia. Y lo copio. ¿Listo? Observemos que este solo está en esta parte y en esta parte, no es como un pato 2, 3. El 3 también solo está en esta parte y en esta parte, y no está en esta parte, no es como un pato 2, 3. Por eso dice factores comunes y no comunes, que se repitan o que no se repitan. Lo importante es que se lo tome el que tenga la mayor potencia. Entonces, mínimo común múltiplo de 3, 4 y 6 es 2 a la 2 por 3. Y son los únicos números que tengo, el 2 y el 3. El 2 y no tengo más números. ¿Listo? Entonces, el 2, el que esté elevado a la mayor potencia, 2 a la 2, lo podemos observar aquí o aquí. Y el 3. El 3, como está una sola vez aquí y una vez acá, se coloca el 3 nomás. Ahora sí se resuelve esto. Esto es lo mismo que tener 2 por 2, porque está 2 veces, y por 3. Esto es igual a 2 por 2, 4, por 3. Esto es igual a 4 por 3, 12. ¿Listo? Es el mismo 12 que está aquí, lo único que omití esta parte y coloqué el resultado. ¿Cómo hay otra forma de obtener el mínimo común múltiplo? Es sacando algo parecido, es más o menos con la definición directa, ¿no? El mínimo común múltiplo de dos o más números es el menor múltiplo común de dichos números diferentes de 0. Se colocan los tres numeritos, 3, 4 y 6. Se colocan los tres numeritos, el 3, el 4 y el 6. Y empezamos a hacer lo mismo, a sacarle los factores primos, pero la diferencia de esto con esto es que aquí de una vez vamos a sacar los factores primos a todos los tres números al mismo tiempo. Por ejemplo, comenzamos con el 2. ¿Al 3 le podemos sacar la mitad? No, porque el 3 ya es primo, entonces simplemente lo bajamos. ¿Al 4 le podemos sacar la mitad? Sí. La mitad de 4, 2. ¿Al 6 le podemos sacar la mitad? Sí, quedaría 3. Ahora sí, seguimos. La mitad, nuevamente. La mitad de 3 ya no se puede sacarle, entonces copiamos el mismo 3. No hemos podido todavía operar ese 3. 2, la mitad de 2 quedaría 1. Y la mitad de 3 no se la puede sacar, entonces queda 3. Ahora sí, nuevamente. La mitad de 2, aquí no podemos sacar porque a este no podemos, porque este es primo tampoco, y este ya es 1, entonces no podemos sacar la mitad. Por lo tanto, seguimos con el siguiente número, que es 3, el siguiente número primo. 3. A 3 le puedo sacar la tercera, 3 dividido para 3, me queda 1. El 1 no puedo sacar la tercera, simplemente lo bajo, nada más. El 3 dividido para 3, me queda 1. Después de obtener esto, simplemente multiplico la parte de los factores primos que está en la parte derecha, los multiplico. 2 por 2 y por 3. Eso me quedaría 12. ¿Listo?
Observen esta forma de acá y observen la primera forma que explicamos. ¿Listo? Esta es a ver, sigamos explicando mínimo común múltiplo con estos dos números, con 72 y 50. Saquémoslo primero de esta forma. Vamos a hacerlo de esta forma y de esta forma. ¿Listo? Mínimo común múltiplo de 72 y 50. La mitad de 72, 36. La mitad de 72, 36 lo copio debajo del 72, del 36, el resultado. ¿Listo? Ahora si la mitad de 36, 18. Lo copio debajo del 36 y vuelvo a sacar la mitad de 18, 9. La mitad de 9 ya no puedo sacar la mitad de 9. ¿Listo? Entonces ya tengo que cambiar ese número. El número primo 2, sigo con el siguiente número primo, que sería el 3. Ya no es la mitad, sino la tercera de 3. La tercera de 9, es decir, la tercera de 9, 3. Es decir, si a 9 lo divido entre 3, ¿cuál es el resultado? 9 dividido entre 3, a 3. Ese resultado lo coloco debajo de 9. Y ahora si 3 dividido para 3, a 1. Ahí ya termina, hasta ahí termina. ¿Listo? Y seguimos con el 50. La mitad de 50, 25. O 50 dividido entre 2, que sería lo mismo. 25. 25 ya no le puedo sacar ni la mitad ni la tercera, porque no me saldrían números exactos. ¿Listo? Siempre tienen que salir números exactos. Como no puedo sacar ni la mitad, ni la tercera, ni la cuarta, ya llego hasta la quinta. La quinta de 25, 5. ¿Por qué? Porque si yo a 25 lo divido entre 5, me tiene que dar como resultado el 5. ¿Listo? Ahora sí, si a 5 nuevamente lo divido entre 5, me da como resultado 1. Ahí está descompuesto en factores primos, el cual lo podemos mirar de la siguiente manera. Como les había dicho anteriormente, si multiplicamos la parte derecha, me tiene que dar el mismo número original, que es 72. Observemos cuántos números tenemos que sean el número 2. 1, 2, 3. Entonces coloca 2 a la 3. Observemos cuántos números elevados a la 3 tenemos. 1, 2. Entonces coloca 3 a la 2, porque tenemos 2 veces el 3. Y resolvemos esto y nos tiene que dar 72. Que si queremos lo podemos resolver ahí directo, o si no lo podemos colocar como veníamos colocando. 2, como está 3 veces, por 2 y por 2. Multiplicado por el 3, que está 2 veces. Por 3 y por 3. El 3, 2 veces lo coloqué y el 2 lo coloqué 3 veces. Multiplicamos esto que está aquí. 3 por 3 son 9, 9, 9, 18, 18, 18, 32. Y me tiene que dar el resultado 72. ¿Listo? No, 3 por 3, 9. 9 por 2, 18. 18 por 2, 36. Y 36 por 2, 72. Listo. Entonces, borremos. Este simplemente es operar y llegar al resultado, ya sea de esta forma o colocando cada elemento como lo expliqué. Ahora, este de aquí también está en factores primos, por lo tanto nos tiene que dar el mismo resultado si multiplicamos 2, como el 2 está una vez, lo colocamos una sola vez en el exponente, y el 5, como está 2 veces, le coloco el 2 arriba. ¿Listo? Y me quedaría 2 por 5 a la 2, que sería lo mismo 2 por 5 y por 5. Quedaría como resultado 5 por 5, 25, y 25 por 2, 50. El mínimo común múltiplo de 72 y 50 se lo consigue de la siguiente manera. Comenzamos con el número primo más pequeño, que lo dividimos entre 2. Entonces, observen, el 2 es común en los dos lados. Sí, 2 a la 3 y aquí el 2 solito. Pero tenemos que coger aquí, dice, el de mayor potencia. El de mayor potencia es 2 a la 3, por lo tanto, copio 2 a la 3.
multiplicado por 3 a la 2. 3 a la 2, observemos que aquí hay 3 a la 2 y acá no hay 3. Pero como tenemos que coger también los que no son comunes, entonces 3 lo cojo el que está, 3 a la 2. Y de la misma forma, multiplicado por 5 a la 2. Del lado de allá tampoco hay 5, entonces coloco el elemento que está. Esto, al desarrollarlo, igual manera, lo podemos nosotros colocar elemento por elemento. 2 por 2 y por 2, porque hay 3 veces el 2. Multiplicado por 3 y por 3, 2 veces, porque hay 2 veces el 3, 3 a la 2. Multiplicado por 5 por 5, porque hay 2 veces el 5. Y esto tiene que ser igual a 1800. Así, este resultado tiene que ser 1800. En un video de multiplicaciones ya podemos ir enseñando esa parte, pero esto ya se supone que tienen que tener el conocimiento, si no, practicando se tiene que mejorar. Observemos que este mínimo común múltiplo también lo podemos obtener de esta misma manera. ¿Listo? Donde colocamos el 72, el 50 y empezamos a sacar los factores primos. La mitad de 72, 36. La mitad de 50, 25. Pero a este de aquí no le puedo sacar ya la mitad, ¿listo? A este de aquí sí le puedo todavía sacar la mitad, por lo tanto, seguimos colocando el 2. La mitad de 36, 18. La mitad de 25, como no se le puede sacar, simplemente la copiamos y la bajamos. Simplemente la bajamos, 25. La mitad, nuevamente, de 18, 9. La mitad de 25 tampoco se la puede obtener, entonces la bajamos, 25. A este ya no le podemos sacar la mitad a 9, por lo tanto, a este tampoco. Por lo tanto, la tercera. Nuevamente, a 25 no se le puede sacar la tercera, entonces simplemente lo bajamos. A ver, 25. Pero al 9 sí le podemos sacar, por eso lo coloqué el 3. Si no, no lo hubiera colocado si tampoco al 9 se le pudiera sacar. Pero la tercera de 9 es 3. O 9 dividido entre 3 me da a 3. A esta le podemos sacar la tercera. La tercera de 3, 1. Y la tercera de 25, no se le puede sacar la tercera de 25, simplemente lo bajamos, 25. Ahora, aquí ya terminamos, por lo tanto, ahora continuemos con el 25. Al 25 le podemos sacar la quinta, me quedaría a 5. Aquí podemos ir bajando el 1 si queremos, porque 5 por 5, 25. O, si lo queremos mirar del otro lado, 25 dividido entre 5 a 5. La quinta le puedo sacar. Y el 5 es número primo. Nuevamente, la quinta, 5 dividido entre 5 a 1. Y aquí simplemente lo bajo. ¿Listo? Ahí ya termino porque ya terminé en 1. ¿Listo? Esto lo puedo multiplicar 2, ¿cuántas veces tengo? 1, 2, 3, 2 a la 3 multiplicado por 3 a la 2, 2 a la 3 multiplicado por 3 a la 2 y multiplicado por 5, ¿cuántas veces está? 2 veces, 5 a la 2.
y eso tiene que darnos, de todas maneras, es la misma expresión que tenemos aquí, me tiene que dar 1800. Entonces, esta es la forma, desde el punto de vista como más abstracta, que menos se puede entender, pero es la más fácil. Esta es la forma con la que se puede entender un poquito más, pero el proceso es más largo que el que observamos aquí. ¿Listo? Y esta es la forma en la cual nosotros podemos entender claramente cuáles son los factores de un elemento y cuáles son los múltiplos de un elemento y cuáles son sus múltiplos comunes. Y de los múltiplos comunes, coger el más pequeño y ese es el mínimo común múltiplo. Esa es la forma que se lo puede observar más claramente, pero es más largo. ¿Listo? Entonces, podemos utilizar esta forma de aquí. Podemos utilizar esta forma de aquí, donde en resumidas cuentas nos tiene que quedar esto, sacando los elementos de la parte derecha y realizando la multiplicación, que es la más fácil, pero tenemos que aprender el concepto, como está explicado en el ejemplo. ¿Listo? Ahora terminamos con mínimo con múltiplo, continuemos con máximo común divisor. El máximo común divisor de dos o más números es el mayor de los divisores comunes que hay entre estos. Tenemos que... Voy a voltear el tablero, pero después ustedes tienen que ir retrocediendo para que miren las diferencias. Aquí estamos hablando de divisores. Aquí vamos a encontrar los divisores de 36, que son números más pequeños que el 36, del 36 hacia atrás. Pero acá son múltiplos. Los múltiplos son más grandes que el elemento que vamos a encontrar. Por ejemplo aquí 3. Los múltiplos siempre son de 3 en adelante. Es más grande que el 3, del 3 en adelante. 3, 6, 12. Acá los divisores tienen que ser más pequeños que el elemento que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque son los elementos, los números que dividen a este 36. Y la definición dice el máximo, allá en el mínimo común múltiplo, acá es el máximo común divisor. De dos o más números es el mayor de los divisores comunes que hay entre estos. En este caso de aquí, de 36 y 120, busco los divisores y ya no va a ser como allá, que decíamos el menor. Aquí ya es el mayor. Busco el mayor que se repita entre ambos. Vamos mirando el ejemplo. Para decorar el antejardín se compró 36 flores rojas. 36 flores rojas y 120 flores amarillas. Estas flores yo las quiero colocar en unas macetas de una forma particular, que en todas las macetas tienen que ir tanto flores rojas como flores amarillas. En todas las macetas tienen que ir en cada una flores rojas y flores amarillas. Esa es la primera regla. La segunda regla es que en cada maceta tiene que haber el mismo número de flores rojas y amarillas. En la maceta número 1, si coloco 3 flores rojas, en todas las macetas tiene que haber el mismo número de flores rojas. ¿Listo? Dice, ¿cuál es el mayor número de macetas para distribuir las flores en grupos iguales y que no sobren flores? O sea, además de que yo tenga todas las macetas, cada maceta
con el mismo número de flores rojas, el mismo número de flores amarillas. Además de eso, no me tienen que sobrar flores. ¿Cómo yo puedo saber cuál es ese número de macetas para que no me sobren flores? Tengo que observar, en este caso es el máximo común divisor. ¿Listo? Tengo que observar es el máximo común divisor. Entonces, miremos los números, 36 y 120. Los divisores de 36 y 120 son los siguientes. Los divisores de 36, como habíamos dicho anteriormente, lógicamente tienen que estar por debajo de 36. El 36 divide al mismo 36, el 1 divide al mismo 36, ¿listo? El mismo número y el 1 ya son divisores. Además de estos divisores, podemos obtener el 2, el 3, el 4, el 6, el 9, el 12, el 18 y el 36. Porque, por ejemplo, el 2 es divisor de 36, porque si a 6 lo divido entre 2, me tiene que dar un número exacto, que es 18. 36 dividido entre 2, 18. Por lo tanto, el 2 es divisor de 36. Observemos que el 36 dividido entre 2, 18. Observemos que el 18 también es divisor de 36, el 18. Porque 36 dividido entre 18 me da a 2. Entonces, el 2 y el 18 son divisores. Ahí vamos mirando cositas, ¿listo? De esa misma manera nosotros podemos encontrar el resto de divisores. Divisor de 120. Igualmente, el 1 es divisor del 120 y el 120 también es divisor del mismo 120. Y todos los números que nosotros podamos dividir al 120 y me den un número entero son divisores de 120. El 2 es divisor de 120, el 3 es divisor de 120, el 4 es divisor de 120. ¿Cómo lo podemos observar? Dividimos 120 por cualquiera de uno de estos y me tiene que dar un número entero. En este caso, los divisores comunes son ahora sí observemos los divisores comunes. El 1 se repite en el 36 y en el 120, el 1 se repite, el 2 también, el 3 también, el 4 también, el 5 ya no se repite, el 6 nuevamente se repite. Por eso, en este caso, los divisores comunes son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 ya no porque no se repite, solo está abajo, el 6 y el 12. El 12 se repite. Observemos, ustedes pueden ir regresando y mirando similitudes y diferencias con el mínimo común múltiplo, ¿listo? Hay una diferencia aquí de que anteriormente nosotros aquí le colocamos puntos suspensivos porque eran múltiplos. Cuando son divisores ya no le colocamos puntos suspensivos porque los divisores ya son finitos, los múltiplos son infinitos, los divisores son finitos. Por eso no le colocamos puntos suspensivos, solo hay esto, ¿listo? Y acá también solo hay esto. Bueno, íbamos en que estos son los divisores comunes, tanto para el 36 como para el 120. Pero aquí ya dice máximo común divisor. Tenemos que coger el número más grande. Pero como el mayor de ellos es 12, entonces el máximo común divisor de 36 y 120, es 12. De la misma forma, miremos cómo lo podemos obtener acá. Otra forma de hallar el máximo común divisor es descomponer los números en factores primos. ¿Cómo? Primero descomponemos los números en factores primos, el 36 y el 120. La mitad de 36, 18, la mitad de 18, 9, la tercera de 9, 3 y la tercera de 3, 1. La mitad de 120, 60,
la mitad de 60, 30, la mitad de 30, 15, la tercera, porque no se puede sacar la mitad, la tercera de 15, 5 y la quinta de 5, 1. Estos números los podemos colocar de la siguiente manera: 2 por 2 o 2 a la 2. 2 a la 2 multiplicado por 3. ¿Cuántas veces está el 3? 3 a la 2, 2 veces. Realizo esta operación y me tiene que dar 36. De la misma manera aquí. Para que me dé 120 tengo que multiplicar 2, ¿cuántas veces? 1, 2, 3, 3 veces, 2 a la 3, multiplicado por el 3 que está aquí y multiplicado por el 5, que el 3 y el 5 están una sola vez, por eso no les coloco exponente, quiere decir que está una sola vez. Al resolver esto me tiene que dar 120. Y el máximo común divisor es, aquí sigamos leyendo, donde el máximo común divisor es el producto de los factores comunes. En el anterior decíamos comunes y no comunes, aquí solo son los comunes, elevados a la menor potencia. En el anterior, en mínimo común múltiplo, decíamos elevados a la mayor, ahora es a la menor potencia. Entonces aquí va cambiando dos cosas, se borró la palabra no comunes, solo quedó la palabra comunes. La palabra no comunes, la frasecita se la borró y se cambió a menor potencia. Los elementos comunes, el 2 está aquí, el 2 también está aquí, pero a la menor potencia. Ahora ya no es a la mayor, sino a la menor. 2 a la 3 y aquí 2 a la 2. ¿Cuál es la menor potencia? 2. El 3 es mayor, es 2. Entonces cojo el 2 a la 2 y lo copio. 2 a la 2 multiplicado por el 3. 3 a la 2 y aquí está 3 a la 1. ¿Cuál es el menor? Es este de aquí. 3 a la 1. 3 a la 1. Multiplicado por 3 me quedaría. ¿Qué elementos podemos encontrar aquí también? El 4 no está. El 5 sí está. Pero aquí no está. Como esta definición ya es diferente a la anterior, dice elementos solo comunes. Los no comunes ya no hay que transcribirlos. Entonces, como no es común para ambos casos, ya no transcribo el 5. ¿Listo? Ya lo dejo quietico y me quedo solo con los comunes de menor potencia, que son 2 a la 2 multiplicado por 3 igual a 12. ¿Eso qué quiere decir? Aunque este numerito se repitió, ¿no? En el anterior ejemplo también nos dio 12, no siempre se repite. Aunque nos dio el mismo número, quiere decir que necesito, en este caso, 12 baldes o 12 macetas. Macetas no es de las de martillar, ¿no? Macetas es para colocar las florecitas. Necesito 12 macetas para poder repartir las flores, las 36 flores rojas y las 120 flores amarillas, de tal manera que queden los grupos iguales, con el mismo número de elementos. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por estar presente en este video, muchas gracias por estar en clase. Y por favor desarrollar pues los talleres correspondientes y que les vaya muy bien. Adiós. Vamos. Chao, chao.